Este vídeo va de cómo sumar los términos de una progresión aritmética. Pongamos que tenemos esta progresión aritmética. Lo primero que tenemos que tener claro es que una progresión aritmética es aquella donde cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija que nosotros hemos llamado diferencia, puesto que se trata de la diferencia entre el siguiente y el anterior. En nuestro ejemplo, cada término se obtiene sumando 2 al anterior. Esa es nuestra diferencia. Bueno, si prefijamos esto, lo que también tenemos que tener claro es que cada elemento en esa sucesión ocupa una determinada posición. Por eso lo llamamos a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta llegar a un término general que hemos denominado a sub n, que ocupa el lugar que nos apetezca. Bien, vamos a ver. ¿Cómo haríamos para plantear la suma? La suma sería muy sencilla, por ejemplo, la de los 5 primeros términos. Sería lo mismo que sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Pero imagina por un momento que también podemos realizar esta suma justo al revés. Es decir, como cumple la propiedad conmutativa, podemos empezar por el último término, por el quinto. Y sería 10 más 8 más 6 más 4 más 2. ¿Y si sumamos estas dos sumas? Pues tendremos el doble de la suma de los 5 primeros términos. Y fíjate qué cosa más curiosa. Siempre da 12, 12, 12. Claro que ese 12 podemos interpretarlo también como la suma del primer término y del último término. Es decir, del que ocupa el lugar 1 y del que ocupa el último término, el quinto. Y también como el producto de los 5 términos que hemos sumado por esa suma que acabamos de comentar, por ese 12. Es decir, tal y como lo veo, 2 veces la suma va a ser igual al número de términos que pretendemos sumar por 12, donde ese 12 no es otra cosa que la suma del primer término y del último término que pretendemos sumar. En este caso sería 5 por 2 más 10. Bueno, pues vamos a pasar ese 2 al segundo miembro dividiendo y entonces tendremos el valor de la suma. Y la suma sería 5 por 2 más 10 partido por 2. Claro que si generalizamos este resultado, entendiendo que 5 no es otra cosa que el número de términos que pretendemos sumar, S sub n, la suma de cualquier número de términos, sería igual a n por el resultado de sumar el primer término más el último, dividiendo ese resultado entre 2. Así, de esta manera tan sencilla, hemos obtenido una fórmula, una generalización, para la suma de los n primeros términos de cualquier progresión aritmética. Y esto pasará, podremos obtener una fórmula también para el caso de las progresiones geométricas. Pues vamos a verlo. En el caso de la suma de términos de una progresión geométrica, lo que tenemos que entender es que, a diferencia de lo anterior, cada término se obtiene del término inmediatamente anterior multiplicando por una cantidad fija. Eso es lo que, en definitiva, es una progresión geométrica. En este caso, mi progresión geométrica se obtiene multiplicando cada término anterior por 2. Ese numerito por el que estamos multiplicando es a lo que nosotros llamamos razón, porque en definitiva es la razón entre el término siguiente y el anterior. 6 entre 3 es 2, 2 entre 6 son 2 y así sucesivamente. Pues nosotros vamos a calcular la suma de esos 5 primeros términos. Y sencillamente la planteamos, sería 3 más 3 por 2, claro, porque 6 se obtiene multiplicando el primer término por 2, más 3 por 2 elevado al cuadrado, hemos multiplicado 2 veces por 2 el primer término, y así hasta el final, es decir, hasta el quinto término, que sería 3 por 2 elevado a la cuarta. Obsérvalo, ¿no? 2 elevado a la cuarta es 16, 16 por 3 son 48. Ahora me planteo la siguiente cuestión. Imagina que cojo esta suma y la multiplico por la razón, que en nuestro caso la razón es 2. ¿Qué es lo que íbamos a obtener? Pues sencillamente 3 por 2 más 3 por 2 elevado al cuadrado. Vamos multiplicando todo lo anterior por 2 y obtenemos esta suma. Bien, ¿y si la cambiamos de signo? Si cambiamos de signo la segunda suma. Si cambiamos de signo la segunda suma, todos los números quedan negativos, ¿no? De entrada, solo estoy tachando ese más en rojo y le estoy poniendo un menos a todos ellos. Ahora vamos a proceder a sumar. Tal como hicimos antes con las progresiones aritméticas, vamos a sumar las dos sumas. Y al sumar las dos sumas,
como tengo una serie de números que son negativos y además se repiten en positivo en la primera suma y en negativo en la segunda, al restar la suma de los 5 primeros términos menos la razón por la suma de los 5 primeros términos, vemos que hay una serie de elementos que al repetirse se cancelan entre ellos, son estos que están aquí. Y al final lo que observo es que realmente lo único que queda vivo de todos esos números es la resta siguiente, 3 menos 3 por 2 elevado a la quinta. Ojo, ahora tenemos que interpretar correctamente qué es ese 3. Pero de entrada podríamos sacar factor común tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. En el primer miembro podríamos sacar justamente la suma, y entonces nos quedaría la suma de los 5 primeros términos por 1 menos la razón. Y en el segundo término, en el segundo miembro, si sacamos factor común el 3, nos quedaría 3 por 1 menos la razón elevado a la quinta. Vale, vamos a interpretar correctamente lo que está claro es que R es la razón. Por otra parte, a su 1, el primer término es 3. De otra, el número de términos que pretendíamos sumar es 5. Así que, si nosotros despejamos de ahí ese S sub n por 1 menos R, porque 2 era la razón, sería igual a sub 1, el S3, por 1 menos R elevado a n. De esta manera, despejando, ese 1 menos R pasaría al segundo miembro y nos queda una expresión que nos va a permitir conocer la suma de cualquier número de términos de una progresión geométrica. La suma, en definitiva, sería el resultado de multiplicar el primer término por 1 menos R elevado a n y todo eso dividirlo entre 1 menos R, 1 menos la razón. Ya tenemos una fórmula para sumar un cierto número de términos de una progresión geométrica. Nos vemos en el siguiente vídeo.